Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema número 3 de la asignatura Estadística, semestre 2024-2. Tema 3 que se refiere a la parte de correlaciones, ¿verdad? Y teoría de probabilidad. No sin antes pasar por la parte que tiene que ver con conjuntos, teoría de conjuntos, ver también con la parte de muestreo y eventos, desarrollo de experimentos. Todo eso lo vamos a ver en el tema número 3. En el día de hoy vamos a comenzar con la parte que tiene relación con lo que es una correlación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos métodos de correlación o dos correlaciones, ¿verdad? Y algunos ejercicios relacionados con este tipo de herramientas estadísticas para obtener resultados y poder dar una conclusión acerca del estudio de cualquier fenómeno estadístico. Antes de comenzar, permítanme recordarles, ¿verdad?, que hasta el día de hoy hay chances de entregar la actividad evaluada número 1 correspondiente al número 2. Hay también, ¿verdad? Ya ustedes tienen la fecha de la actividad evaluada número 2, ¿verdad? Vamos a tratar de, en el tema 3 que está comenzando hoy, hasta que nos vayamos de vacaciones, poder ya definir la actividad evaluada número 1, ¿verdad? Con fecha de entrega, porque viene el corte número 3. El tema número 3 forma parte del corte número 3, al igual que el tema número 4. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar, antes de irnos de vacaciones, de tener ya por lo menos finalizado el tema número 3 y las actividades evaluadas del tema número 3 del tercer corte. Corte final para concluir el semestre. Les vuelvo a recordar, como siempre lo hago, que cualquier duda que tengan con la teoría que aquí se muestra a través de la videoconferencia o que está cargada en la plataforma, porque ya toda la teoría fue cargada en la plataforma, la pueden consultar, ¿verdad? Me la pueden hacer llegar a través de los foros de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Ya revisé las actividades evaluadas número 1 del tema 2 y hubiera querido que fueran más estudiantes que mandaran la actividad. Todavía tienen chance hasta la noche de hoy. Ahí tienen la fecha final de entrega de la actividad hasta el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar de una vez la presentación de la videoconferencia. Bueno, aquí tenemos ya la presentación. ¿Ok? Como ven ahí en el título de la presentación, vamos a ver dos correlaciones, la de Pearson y Spearman. ¿Ok? Y vamos a ver una pequeña introducción de lo que es, qué significa correlacionar.
¿Ok? ¿Para qué se utilizan las correlaciones? Ok, ¿qué es una correlación? Una correlación es una medida de la relación, una covariación, o sea, una relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, X y Y. Tenemos dos variables, X contra Y, variable independiente y variable dependiente. Una correlación es la medida de la relación lineal que existe entre esas dos variables. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos o cuál es la manera más sencilla de saber si dos variables están correlacionadas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber eso? Determinando si covarían, si varían conjuntamente, es lo que quiere decir. Si ambas varían conjuntamente, existe una correlación, existe covariación. ¿Ok? Y hay una palabra ahí que ustedes observan que es la palabra lineal. ¿Por qué? Porque la correlación más sencilla y lo que uno siempre trata de buscar es que el comportamiento de los fenómenos sea un comportamiento lineal. Porque la ecuación más sencilla que usted conoce es la ecuación de la línea recta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando, de obtener una medida de relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Continuas, que sean continuamente sucesión, que tengan una sucesión continua y cuantitativa. ¿Ok? Debemos hacer notar que esta covariación no implica necesariamente causalidad. ¿Ok? La correlación puede ser fortuita, como en el caso clásico de la correlación entre el número de ventas de helados e incendios. ¿Ok? Dos variables, uno es venta de helados e incendios. ¿Correcto? Que debido al efecto de la tercera variable, la temperatura, ¿verdad? Ambiental. ¿Ok? Debido al efecto de la temperatura ambiental, usted podrá vender más helados. O debido a la temperatura ambiental se producirán incendios. Ahí no hay una covariación. Una no tiene que ver con la otra. ¿Ok? Todos están en las dos variables que son la venta de helados y los incendios. No hay una relación, ¿verdad?, con la temperatura ambiental. O sea, a medida que hay más incendios, ¿usted compra más helados? No, eso no es factible, no hay esa covariación. A eso es que se refiere esa parte. ¿Ok? No hay causalidad. Una no es causalidad de la otra. ¿Ok? Eso es lo que refiere lo que estamos leyendo. La correlación es en esencia una medida normalizada de asociación o covariación lineal entre dos variables. Esta medida o índice de correlación denominada R puede variar entre -1 y +1. ¿Ok? Ambos extremos nos indican correlaciones perfectas. No es que una es más mala que otra. No, son correlaciones perfectas en el sentido del valor de la correlación R.
negativas y positivas respectivamente. Un valor que tenga una correlación igual a 0 indica que no existe relación lineal, ¿ok? Entre las dos variables. Si ponemos un poquito más de curiosidad y nos vamos hacia la ecuación de la línea recta, ¿verdad? En la línea recta, ¿verdad? Que tiene una relación con lo que estamos diciendo en la correlación, porque una correlación lineal, lo que estamos tratando de ubicar, hay un valor, ¿verdad? Que nos dice, o sea, que no nos dice si una pendiente positiva es buena o una pendiente negativa es mala. No. A eso es que se refiere. R viene a ser prácticamente esa pendiente o el valor de esa correlación en una línea recta. ¿Ok? No significa que es buena o es mala. Son correlaciones perfectas, porque eso es lo que tratamos de ver. Cuando hacemos el análisis de una línea recta y al calcular la pendiente, lo único que estamos viendo es la dirección que tiene la recta. Pero no estamos diciendo si esa recta es buena o esa recta es mala. Si yo vuelvo otra vez al mismo análisis de la línea recta, la pendiente 0 me indica que es una recta que puede ser horizontal o perpendicular, porque no hay ese valor de positivo o negativo. Lo mismo pasa con la correlación. Cuando el índice de correlación es igual a 0, lo que me está indicando es que entre las dos variables no existe una correlación. No hay una relación lineal, ¿ok? Que es lo que estoy buscando cuando analizo esas dos variables o lo que vamos a ver a medida que estemos avanzando en el tema. Una correlación positiva nos indica que ambas variables varían en el mismo sentido. Y una correlación negativa significa que ambas variables varían en sentidos opuestos. Eso es lo que indica el índice de correlación. ¿Ok? Positivo, varían en el mismo sentido. Negativo, varían en sentidos diferentes. Y cuando es igual a 0, no existe correlación. De eso se trata. Por eso es que el rango de una correlación, ¿verdad?, es entre -1 y +1. Hay que tener claro esta parte. Sigamos. Lo interesante del índice de correlación es en sí mismo una medida del tamaño del efecto que suele interpretarse de la siguiente manera. ¿Cuál es el efecto? Cuando la correlación R es menor de 0.1, eso se conoce como una correlación despreciable. Una correlación baja, ¿verdad?, que tiene un índice de correlación baja, está entre 0.1 y 0.3, el valor absoluto de esos términos. Una correlación mediana se encuentra entre 0.3 menor que R y R es menor o igual de 0.5. Y una correlación fuerte o alta nos indica que R debe ser mayor que 0.5. Entonces hemos estado ya disminuyendo los extremos de esa correlación. Valor absoluto, fíjese, no estamos poniendo ni positivo ni negativo. ¿Ok? Solamente estamos viendo la calidad de la correlación. Si es despreciable el valor que tenemos de esa correlación, ¿verdad?,
o que se aproxima más a 0 o que dentro de 0,1 y 0,3 tengo una correlación baja. Una correlación mediana sería entre 0,3 y 0,5 y por encima de 0,5 sería una correlación alta. La siguiente figura que vamos a ver, ¿verdad? Nos muestra ejemplos de pares de variables con correlación positiva moderada, negativa, fuerte, así como una correlación despreciable. Esa figura está referida a una matriz de 50 filas y 8 columnas con estadísticas para 50 estados de los Estados Unidos relativos al tamaño de la población, renta per cápita, porcentaje de analfabetismo, expectativa de vida, tasa de asesinato, porcentaje de graduados en preparatoria, número promedio de días con heladas y área del estado en millas cuadradas. Tenemos una matriz donde están involucradas esas variables que se necesitan analizar. ¿Ok? Vamos a ver la figura. Fíjese, ahí tenemos la figura, tenemos 4 muestras de esa figura. ¿Ok? Donde tenemos la matriz principal, al lado derecho tenemos una recta, una línea recta dentro de un poco de puntos que representan el salario contra la expectativa de vida. Hay una relación entre el salario, o lo quieren ver entre el salario y la expectativa de vida. La de abajo está relacionado con la expectancia de vida y la tasa de homicidios. ¿Ok? Y la última representa la expectativa de vida con respecto al tamaño de la población. En la primera que tenemos acá, que es la figura C y D, ¿qué nos dice? ¿Qué notamos? Tenemos adicionalmente la correlación, que es la línea recta, y el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es la gráfica de todos los puntos dentro de la gráfica como tal, para ver cómo está dispersa esa cantidad de puntos. Entonces, vemos que la recta de correspondencia, ¿verdad? O la recta de regresión es correspondiente al ajuste de un modelo lineal de datos. ¿Por qué utilizamos un modelo lineal de datos? Porque es la correlación más sencilla, ¿verdad? Es una línea recta. Usted entra con un valor determinado de X y va a conseguir fácilmente el valor de Y. No hay esa, vamos a decir, dispersión que pudiera haber con una curva. ¿Ok? Tiene el sentido de la línea recta, que es lo más sencillo para correlacionar. Es lo que siempre queremos. Deseamos que el comportamiento sea recto para poder tener una ecuación que sea más fácil de manejar. ¿Verdad? Entonces, vemos que para B, C y D tenemos los casos en los cuales hemos hablado anteriormente. En la primera tenemos una pendiente positiva, ¿verdad? Con R igual a 0,34, un factor de correlación de 0,34. En la segunda tenemos una pendiente negativa con menos 0,78 y en la última tenemos una correlación, un índice de correlación de menos 0,07. ¿Correcto? Si nosotros regresamos acá, nos damos cuenta que para la B, ¿dónde estaría? Estaría dentro de este rango, sería una correlación mediana.
entre 0,3, ¿verdad? Y 0,5. ¿Ok? Para la parte C tengo menos 0,78, el valor absoluto de menos 0,78, ¿dónde se encuentra? Eso representa una correlación fuerte o alta. Hay bastante correlación en esos puntos que tenemos en el diagrama de dispersión. Y ahí lo vemos. Vemos como el diagrama de dispersión nos indica claramente que hay mucha posibilidad de que este modelo lineal responda a las expectativas del experimento que estoy analizando o el proceso que estoy analizando. En el último, como vemos que es menos 0,7, es prácticamente una correlación despreciable. Está dentro de este rango que dice menor de 0,1. ¿Ok? De despreciable, yo diría despreciable, ni siquiera está dentro de baja. Entonces, despreciable, una mediana y una fuerte, el valor absoluto de eso que estamos calculando. Eso es lo que queremos analizar y queremos calcular para poder tener en esa nube de datos que estoy graficando, poder definir, ¿verdad?, la parte lineal de esa nube. ¿Ok? Porque la ecuación lineal es más fácil de manejar. ¿Ok? Cuando usted correlaciona, usted trata de que la realidad se adapte a un modelo. En conclusión, ¿qué es lo que hace usted? Usted trata de modelar la realidad con una ecuación. Y al calcular el índice de correlación, ese índice de correlación le está diciendo que el modelo lineal que está aplicando se aproxima bastante a la realidad. Usted está tratando de simular la realidad. ¿Ok? Existirán otras curvas, ¿verdad? Pero el análisis inicial le resuelve el problema, ¿verdad?, de simulación, de correlación, de aproximación a la realidad. ¿Qué es un diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión expresa gráficamente la relación entre dos variables cuantitativas utilizando un sistema de ejes cartesianos para representar una distribución bivariable. Eso es un diagrama de dispersión, donde al diagrama de dispersión se le calculó la correlación. Si yo le quito la recta esa que está ahí, puedo inferir a simple vista que el comportamiento que tienen todos esos datos sigue en un comportamiento lineal. El análisis me dirá si el índice de correlación lineal de los datos de esa muestra es una correlación fuerte. Por lo que vemos ahí en la recta, que tiene flecha hacia de izquierda a derecha, ya me está diciendo que la pendiente de la recta es positiva. ¿Ok? O sea, se aproxima más a 1. Ok. Entremos entonces en el ejemplo. Por ejemplo, si estudiamos la relación entre el diámetro y altura de un bosque, cada par de valores se grafica en un sistema de coordenadas XY, como lo hicimos acá. Eso fue lo que hicimos. Graficamos
el diámetro y la altura en un plano cartesiano XY para ver qué tan dispersos están los datos. La figura ilustra este concepto para 46 valores de diámetro y altura total. La distribución conjunta de diámetro y altura se denomina bivariable porque son dos variables que está analizando usted, donde uno puede tener relación con respecto a la otra. ¿Ok? Y de hecho usted lo ve. Si la correlación lineal es fuerte, yo puedo entrar con el valor de diámetro, ¿verdad? Y él me va a especificar, me podría especificar la altura total de lo que estamos analizando. La altura de un bosque. ¿Ok? Como dijimos, porque está formada por la interacción tanto del diámetro como de la altura. Esta gráfica nos permite hacer las siguientes observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Primero, que existe un alto grado de correlación lineal. Como usted lo ve en la gráfica, existe bastante posibilidades de que esto sea una correlación lineal. ¿Ok? Entre esas dos variables. La naturaleza de la asociación puede describirse adecuadamente por una recta como la trazada en la figura. ¿Ok? Pero también existe una relación que también es imperfecta, ya que no siempre, analizando los datos, no siempre los árboles de mayor diámetro corresponden a árboles de mayor altura. Ahí no está haciendo usted ese análisis. Existe una covariación entre los dos sets de datos. Sin embargo, eso no es perfecto. Eso también me indica esa correlación. Solo existe una linealidad que no es tan perfecta, porque al analizar los datos podemos llegar a la conclusión que no necesariamente los árboles de mayor diámetro corresponden a árboles de mayor altura. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el análisis anterior? Nos permite apreciar la importancia de graficar y determinar en forma preliminar la presencia o ausencia de correlación entre las variables en estudio, con la finalidad de cuantificar el grado y dirección de la correlación. Segundo, entramos entonces a la parte principal que vamos a ver. Existen dos correlaciones que son los métodos o las correlaciones de Pearson y Spearman, que son técnicas bivariadas que se emplean en situaciones donde el investigador quiere observar representaciones de la información que permitan establecer similitudes o disimilitudes entre las variables e individuos para hacer evidente la variabilidad conjunta y por tanto tipificar lo que sucede con los datos. ¿Ok? De acuerdo a esa gráfica que vimos anteriormente, voy a utilizar unos métodos para yo poder tipificar lo que está sucediendo con los datos, de acuerdo a esa linealidad que pudiera existir entre esas dos variables. Ejemplos clásicos de correlaciones. La relación entre el peso y la talla.
la relación entre las horas dedicadas al deporte y percepción de calidad de vida, la relación entre la cantidad suministrada de un fármaco y su correlación con los valores de signos vitales, entre otros. ¿Hay relación entre el peso y la talla? No creo, no es tan perfecta, porque los gordos no necesariamente tienen que ser altos y los flacos no necesariamente, ¿verdad?, deberían ser pequeños. ¿Me está entendiendo ya? ¿Ok? No es tan perfecta la correlación, pero existe en la mayoría o en los pocos casos. El índice de correlación le dirá a usted si eso es válido. Las horas dedicadas al deporte es una percepción de calidad de vida. Sí puede ser. Tengo calidad de vida, ¿verdad? O forma parte de mi calidad de vida el deporte que yo realice o la cantidad de deporte que yo realice. Y la cantidad suministrada de un fármaco y su correlación con los valores de signos vitales. También hay. ¿Qué cantidad del fármaco, verdad, puede inducir esa relación de valores de signos vitales en esa persona? Comencemos entonces con la primera correlación, ¿verdad? La de Pearson. ¿Quién es este señor? 1896. Carl Pearson publica un artículo titulado Contribuciones matemáticas a la teoría de la evolución, regresión, herencia y panmixia, en el cual analizó las características del coeficiente de correlación en ese experimento. ¿Qué hace la correlación de Pearson? La correlación de Pearson mide la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta. El coeficiente de correlación de Pearson es apropiado únicamente para aquellos casos en que la asociación es lineal y la escala de medición es cuantitativa, intervalo o razón. Este coeficiente se define en términos de la covarianza de las variables aleatorias. X y Y son dos variables bivariadas. La covarianza es una medida que indica la forma en que X y Y varían conjuntamente. Eso lo habíamos mencionado al principio de la presentación. La covarianza. ¿Ok? La variación conjunta entre dos variables. La relación entre las dos variables. Varían conjuntamente. Dadas dos variables aleatorias X y Y, donde conocemos sus medias, tanto para X y Y conocemos también la varianza para X y para Y, respectivamente, la correlación entre X y Y de Pearson está dada ¿por quién? Por la ecuación que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? El coeficiente de ρxy va a ser igual a la covarianza de XY entre la varianza de X y de Y. Desarrollando la ecuación, tenemos la esperanza de X menos la media de X multiplicada por el valor de Y menos su media, dividido entre la varianza. Llevando todo eso a la ecuación que queremos, nos vemos que el estimador de ρ se transforma en R y la fórmula adquiere
la fórmula que tiene ahí. R es igual a la sumatoria desde igual a 1, donde I representa un valor y N es el último valor de cada valor de X menos la media multiplicada por cada valor de Y menos la media de Y, dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿verdad?, de X sub I menos X barra al cuadrado multiplicado por la raíz de la sumatoria de Y sub I menos Y barra elevado al cuadrado. Quiere decir que debemos calcular sumatorias para después realizar los productos y el cálculo de los valores de la raíz. ¿Cuáles son las características que posee R? Vamos a ver la figura. Él nos dice que el coeficiente mide la intensidad y dirección de la correlación lineal y no excluye la posibilidad de que exista otra forma de correlación no lineal. Esa es la correlación de Pearson. No existe otra forma de correlación no lineal. Siempre es una línea recta, donde R igual a menos 1, igual a 1 cuando la pendiente de esa recta es positiva y menos 1, ¿verdad?, cuando la pendiente es negativa, y R igual a 0 cuando no existe una línea horizontal, ¿verdad?, donde no existe correlación. Eso no lo da el cálculo de la ecuación que estamos aplicando. ¿Ok? Entonces, el coeficiente mide la intensidad y dirección. Hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha todo el tiempo. ¿Ok? Ese es el sentido de la correlación. ¿Ok? Su valor fluctúa entre 1 y menos 1. Cuando la asociación entre X y Y es perfecta, R es igual a 1. Quiere decir que en la curva esta es la relación perfecta. ¿Ok? Para Pearson. ¿Ok? Ok. El signo del coeficiente de correlación indica la dirección de la asociación. Cuando el valor de R es positivo, se dice que existe una correlación positiva o directa. O sea, que valores grandes de X están asociados a valores grandes de Y. Eso es lo que significa. Si R igual a 1, todos los valores se ubican en una recta. Cuando no existe correlación lineal, su valor es 0. El signo del coeficiente me va a indicar, ¿verdad?, si existe una posición positiva, una correlación positiva o directa. O sea, cuando ese valor es 1, me dice que los valores grandes de X sí están asociados con valores grandes de Y. Y viceversa. Por otra parte, si el signo es negativo, la correlación es negativa. Valores grandes de X se asocian con valores pequeños de Y viceversa. Eso es lo que significa el valor positivo o negativo de la correlación de Pearson. Si es positivo, es una relación directa. Valores grandes de X se asocian con valores grandes de Y. Si es negativa, ¿verdad?, los valores grandes se asocian con valores pequeños de Y y viceversa.
Para aquello que teníamos, que vimos anteriormente, la ecuación anterior que vimos, la número 2, la podemos transformar en esta ecuación más sencilla para manejar los datos, porque eso nos facilita el cálculo. Claro, al facilitar el cálculo no nos permite apreciar cómo los valores estandarizados de X y Y afectan su valor. Una expresión más simple y que nos permite apreciar lo anterior es esta que tenemos acá. ¿Cuál de los dos valores estandarizados, que son los que están representados acá, afecta más a la correlación? ¿Ok? La fórmula 2, ¿verdad? Facilita el cálculo, esta que tenemos acá, pero no nos permite apreciar cuál de las dos relaciones afecta más a la correlación. Esta ecuación, la número 3, nos permite apreciar eso y realizar el mismo cálculo del valor de correlación. Ya pasamos por esta parte. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos la correlación más sencilla. ¿Ok? ¿Qué significa cada término de esa correlación? Los términos que están entre paréntesis en la correlación significan los valores estandarizados, tanto para X como para Y. ¿Ok? La X barra y la Y barra representan las medias, ¿verdad? El cálculo de media estadística, tanto para los valores de X y de Y. La SX y la SY son las desviaciones estándar de X y de Y. ¿Ok? N es el valor de la población, correcto, aplicado en esto. Entonces, la suma de productos determina la magnitud y signo del coeficiente. La figura muestra el diagrama de dispersión para 4 observaciones de diámetro y altura, la que vamos a mostrar. Vamos a ver cuál es la figura. Esa que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo asociado a eso, gráfico, para que entendamos eso. Son 4 observaciones de diámetro y altura total. En los ejes X y Y se indican los valores originales, así como las desviaciones con respecto a la media de cada observación. Las líneas que dividen los 4 cuadrantes 1, 2 y 3 y 4 se originan en la media de cada una de las variables. Quiere decir que en esta gráfica dibujé las líneas que representan las medias, los valores medios de todo eso. Y lo dividí en cuadrantes. Para cualquier punto, el producto de X por Y será positivo cuando las desviaciones de la media sean ambas positivas o ambas negativas. Por otra parte, el producto será negativo cuando cualquiera de las desviaciones tenga un signo opuesto. Los productos X por Y serán positivos en los cuadrantes 1 y 3. ¿Ok? Y negativos en los cuadrantes 2 y 4. El signo de R está dado por el signo de los valores estandarizados.
en la fórmula 3, ya que n, Sx y Sy son positivos. Además, cuanto mayor sea el número de casos que se ubiquen en los cuadrantes 1 y 3, o 2 y 4, mayor será la magnitud de la suma de productos X por y por ende el valor de R. Para esta figura, el coeficiente es de 0.97. Quiere decir que es una correlación perfecta, bastante fuerte. Y de hecho lo ve ahí, tiene 3 puntos, ¿verdad? Perdón, tiene 4 puntos, pero se aprecia claramente que es una tendencia lineal. Una tendencia lineal que se va pegando, ¿verdad? Desde este punto hasta pegar allá. Es una línea recta. Podemos correlacionar los valores que estamos observando. Es buena la correlación lineal en este ejemplo que hemos mostrado. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo hacer ese cálculo. Tengo un ejemplo, ¿verdad? Para utilizar la ecuación número 3. De diámetro y altura. Cuando vale 6, la altura es 7. Cuando es 7, 10. Cuando es 10, 12. Y cuando es 13, 15. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Primero calculamos las medias para D, que viene a representar, por decir así, la variable X. Y calculamos también la media para Y. 9 y 11 son las medias respectivas de D y X. Ya nos dieron el valor de S, que es la desviación estándar. Ese valor para X es 3.162 o 3.367. Usted también lo puede calcular porque nosotros sabemos cómo calcular desviaciones estándar. ¿Ok? Eso lo vimos en el tema 2 y usted hizo ejercicio ahorita en la actividad evaluada número 1. ¿Ok? Puede calcular la covarianza utilizando la ecuación que está mostrada acá. Calcula la covarianza de la población donde el valor es n total de la población. Y para calcular la covarianza de la muestra, lo único que tiene que hacer es cambiar n por n menos 1 y calcula con esta ecuación los dos valores de covarianza. Calcula el valor de X estandarizado. ¿Cuál es ese valor? Para cada término le resta la media y lo divide entre su varianza. Para el término de X y para el término de Y. Aquí los tiene usted todos calculados. Después que calcula eso, ¿verdad? Que tiene las X, suma, mejor dicho, hace el producto de este término con este término. 4 y 5. ¿Qué representa eso en esta ecuación? Este valor por este valor. Y así lo va haciendo para cada uno de los valores estandarizados. Cuando termina de hacer ese producto, que es esto que está aquí, suma el total de esos productos que representa la sumatoria de estos dos términos del producto de los valores estandarizados de X y de Y. N-1 es igual a 3, que es el término de la ecuación. Divide, ¿verdad? Lo que usted sumó entre 3, ¿correcto? Y el resultado le va a dar 0,97. Ese es el valor referido al ejemplo que vimos anteriormente.
Esos son los valores de la gráfica que estamos mostrando en el cálculo de este ejercicio. Así calculamos y aplicamos la ecuación número 3 para determinar el coeficiente de correlación de Pearson de esa muestra. Repito, ¿cómo lo voy a determinar? Tengo los datos tanto para X como para Y. Calculo la media porque la necesito meter en la ecuación, tanto para X y para Y. Determino la varianza, la covarianza de la población y la covarianza de la muestra. Ahí tiene la ecuación. ¿Entra dentro de esto? No, pero es un dato que estamos calculando para ver, ¿verdad?, la covariabilidad de las variables que estoy calculando. Determino el valor de X estandarizado, que no es más que la resta de cada valor de X menos la media entre la varianza, o la desviación estándar, que es S, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Hago ese cálculo tanto para X como para Y estandarizado. Multiplico cada uno de los valores como está especificado en la ecuación. Para el primer valor, este por este me da este valor. Y así lo hago para cada uno de los valores. Multiplico los valores estandarizados de X y Y. Después, a esa multiplicación, que después que he hecho la multiplicación, sumo cada uno de los valores. Realizo la suma de esa multiplicación. Determino el valor de la muestra, que es n-1, que me va a dar 3, porque solamente tengo 4 datos, ¿verdad? Y eso lo divido entre, o lo multiplico por 0.33, que es 1 sobre n-1, como usted quiera hacer la operación. O lo divide entre 3 o lo multiplica por 0.33, que es 1 entre n-1. Y eso me va a dar el factor de correlación R, que estoy calculando, que es el factor de correlación, coeficiente de relación de Pearson, que en este caso de este ejemplo es 0.97. De hecho, si usted analiza esta figura, se da cuenta que debe ser un valor bastante alto, porque prácticamente es una línea recta el comportamiento de los datos de la muestra que estamos utilizando. Ya hemos visto Pearson. Vamos a ver ahora Spearman. ¿Qué es la correlación de Spearman? También es una medida de asociación lineal que utiliza rangos, números de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos, ¿verdad? Este coeficiente es muy útil para el número de pares de sujetos que se desea asociar, ¿verdad?, menor de 30. Para 30. Para datos ubicados en ese número. Cuando la muestra es de 30, la correlación de Spearman, ¿verdad?, se utiliza bastante. Este coeficiente, que se conoce como RHO, se utiliza para cuantificar intensidad y dirección de la correlación cuando las variables se miden o se transforman a un nivel de medición ordinario. Además de permitirnos conocer el grado de asociación entre ambas variables, con este coeficiente podemos determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias.
qué tan dependiente o independiente son esas variables, que no vimos en la otra correlación, que también es lineal, que me da la intensidad de la correlación lineal en los datos calculados. Aquí me permite adicionalmente ver qué tan dependiente es una variable de otra. Este es un estadístico no paramétrico, ya que su distribución muestral exacta se puede obtener sin conocer los parámetros de la distribución de probabilidad conjunta. Yo puedo determinar, sin calcular la distribución de probabilidad, los valores de la correlación. Como el otro, también se encuentra dentro del rango de -1 a 1. Y sigue la misma lógica expuesta para la R de Pearson. Vamos a ver la ecuación. Ahí tenemos la ecuación más sencilla que la otra, donde me dice que R de Spearman es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de los d sub i al cuadrado entre n multiplicado por n al cuadrado menos 1, donde n es la cantidad de sujetos que se clasifica, x y es el rango de sujetos i con respecto a una variable, y y sub i es el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable. ¿En dónde se encuentran? Eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. D sub i viene a ser la diferencia de esos rangos de sujetos. Entonces, D sub i es la diferencia de los rangos de sujetos. Por lo tanto, debo calcular primero el rango de los sujetos, tanto para X como para Y. ¿Dónde se encuentran ambos elementos? ¿En qué rango? ¿Ok? Es decir, D sub i es la diferencia entre los rangos de X y Y, como lo dijimos anteriormente. ¿Cómo lo interpretamos? Los valores cercanos a 1 indican que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones. O sea, que a medida que aumenta un rango, el otro también aumenta. Van de la mano. ¿Ok? Vemos cómo es la dependencia o la no dependencia de las variables. O sea, los valores cercanos a -1 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones. Positivo, fuerte asociación. Negativo, asociación pero negativa en las clasificaciones. Es decir, que al aumentar el rango, el otro decrece. ¿Ok? Cuando el valor es 0, no hay correlación. Igual que como hemos manejado toda la teoría de correlación hasta los momentos. Entonces, tenemos la ecuación. Vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla con 23 datos. Recuerden que se aplica a muestras de 30 individuos. ¿Ok? Ese ejercicio está relacionado con dos variables. El MIF inicial, que es X, y los días de ventilación mecánica en un estudio casi experimental, comparativo y pre-post de un grupo sin grupo de control sobre condiciones físicas y la capacidad funcional de pacientes adultos críticamente enfermos de una clínica en la ciudad de Medellín, a quien se les aplicó el protocolo de intervención. Los datos médicos asociados a un análisis en específico. Entonces, que vemos que para
23 pacientes se tomaron los valores de MIF y de ventilación mecánica. Se observaron esos valores. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Como necesitamos calcular rangos, voy a clasificar por jerarquía los valores de X desde 1 hasta N. El número de parejas de valores de X y Y en la muestra. Se clasifican por jerarquía los valores de Y desde 1 hasta N. ¿Qué significa eso? Significa que agarré todos los valores y creé, vamos a decir, y analicé la posición de cada valor dentro de la jerarquía. ¿Ok? Por ejemplo, tienen que haber 23 datos. Deben haber 23 posiciones de jerarquía para cada valor o cada dato. ¿Ok? Regresando a la tabla, a la primera tabla, nos vemos que el paciente 1 tiene un valor de MIF de 10. ¿Dónde está ubicado ese valor de 10? ¿En qué jerarquía está ubicado? Tengo que ordenar todos los datos. Eso es lo primero que debemos hacer. Ordeno todos los datos de X. Los ordené. Todos los datos deben estar ahí. Entonces, para el primer valor, primer paciente de 10 en el MIF, vemos que ese valor de 10 ocupa una posición de jerarquía 2. Está ubicado en la posición 2. ¿Quién está en el primero? En el primero debe estar el valor más pequeño. ¿Quién es ese valor más pequeño? En los datos es el número 6. Por lo tanto, ese número 6 para el paciente número 11 es el primer rango. Y así los voy clasificando. Agarro para cada paciente, ¿verdad? Y busco el valor, el 55, dentro de todos los 23 datos, ¿dónde está ubicado el 55? Después que yo los he ordenado, ¿verdad? Veo que el valor de 55 del segundo paciente está ubicado en el puesto número 19. Eso es lo que significa, como dice la teoría, ¿verdad? El rango del sujeto. ¿En qué rango está ubicado? Está ubicado, según esto, en el rango 2, en el rango 19 y así sucesivamente en el rango, lo que representa la posición. Y así lo hago tanto para X como para Y. Después, ¿qué hago? Calculo el valor de D sub I para cada pareja de observaciones, restando la jerarquía de Y sub I de la jerarquía de X sub I. De sub I, resto 2 menos 17 y eso me va a dar menos 15. Resto 19 menos 20 y me da menos 1. Y así sucesivamente. Lo hago para todos los datos. ¿Qué hago luego? Según la ecuación, yo debería calcular el D sub I al cuadrado. Eso es lo que hacemos. Calculamos el D sub I al cuadrado, que es la otra columna. El cuadrado de menos 15 es 225. El cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de 7 es 49. ¿Ok?
Y así hago toda la sumatoria. Realizo la sumatoria de todos estos señores, ¿verdad? Como lo indica la ecuación. Sumo todos los de y cuadrado, lo multiplico por 6 y lo divido entre n con n cuadrado menos 1. ¿Cuántos datos son? 23 por n cuadrado de 23 elevado al cuadrado menos 1 y realizo la operación. Al realizar la operación y hacer el cálculo, me doy cuenta que el valor del coeficiente de correlación de Spearman es 0.62. Al igual que la de Pearson, es una correlación bastante fuerte. ¿Ok? Hay correlación y es positiva. Quiere decir que hay una dependencia, ¿verdad?, de las dos variables. Eso es lo que me está diciendo el coeficiente de Spearman. Sencillo el ejemplo, no tiene nada de difícil. Y con esto terminamos por el día de hoy. Vimos el concepto de correlación, para qué utilizamos las correlaciones, y también vimos las dos principales correlaciones que se utilizan para analizar la linealidad de valores muestrales o valores poblacionales. ¿Ok? De acuerdo al experimento, usted decide cuál de las dos va a utilizar. Repito, cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden hacer llegar al WhatsApp del 0424-5161-730 o al foro de la aplicación. Antes de irme, les recuerdo que la actividad evaluada número 1 finaliza hoy. Hoy deben entregar la actividad. Si alguien no entrega la actividad hoy, le agradezco que por favor me lo comunique. No esperen nunca, y eso fue lo que pasó. Esperaron hasta el último día, porque ayer a las 5 de la tarde habían solamente 4 personas que habían entregado la actividad. Esperaron hasta el último momento. Esos son ejercicios sencillos que no tienen ninguna dificultad. Los explicamos en la teoría. Las videoconferencias que están cargadas explican cómo realizar esos cálculos. Bueno, ya comenzamos entonces el tema 3. Cuando termine la mitad del tema 3, colocaré la primera actividad evaluada. O cuando termine el tema 3 va a ser la primera actividad evaluada, porque la segunda actividad evaluada del corte va a ser el tema número 4. ¿Ok? Este tema incluye probabilidad, que siempre tiene problemas para entender. Vamos a tratar de explicar bien la parte de probabilidad. Ya el tema 4 no es más que aplicación de ecuaciones para ver las distribuciones que existen en la teoría. ¿Ok? Entonces, no tengo más nada que agregar y me despido hasta la próxima videoconferencia, que será, ¿verdad?, expuesta con fecha, a la cual le daremos la fecha de
cuándo se irá a realizar en la plataforma. Que pasen muy buenas noches.